¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Soy Rodroking. Seguimos con la historia de Baldur's Destiny y vamos a elegir la opción de buscar ayuda de los científicos porque ya tenemos el Sky Reaper y nos dice el Sky Reaper está completo. La superarma podría poner fin a la locura del emperador, pero Reinardo lo había montado correctamente. ¿Funcionará en el momento crítico? Los científicos en el Nexus seguramente tendrán la respuesta. Así que vamos. Of course. If you've just assembled a weapon out of legend that can exile gods from the world, you'd want to have a scientist or two look at it. And even if they disagreed and you had time, you could ask Calaveras himself. Yes, the observatory would be his objective. Why had the parts of the Sky Ripper only surfaced now, thousands of years after the Transcendent Emperor had dismantled it? The mad Emperor Isengrim had performed terrible, bloodthirsty rituals to invoke the lost gods. Was that why these ancient artifacts were rising out of the ground? How perfect, then, that the Sky Ripper would reappear to be his destruction. Bueno, como recordemos, ya tenemos nuestra espada de fuego. Y nos va a ayudar bastante. Don't look down, he thought. Lo único que no tenemos por el momento es mucha energía o salud. Así que vamos a buscar un poquito. Ahí está, le quitamos el escudo. Ya es más un poquito más fácil, así que no debemos tener muchos problemas para pasar esta escena. Excelente, segundo nivel. This thing really needed a roof. A ver, necesitamos salud. No, nada de salud. No, yo creo que se va a poner un poco más difícil. ¡Ay, un cofre! Vamos a abrir nuestro cofrecito. Los cofres no dan salud, ahorita que me acuerdo. Y vamos para allá. Ay, nada más, nada de salud. Bueno, vamos a usar el altar. Aquí tenemos de nuevo. No, ¿esto qué es? Corre más deprisa. Vamos a usar este. That could be useful. ¿Por qué? Porque a veces es necesario correr mucho más deprisa y no tenemos esta espada. Bueno, vamos a seguirle pues. Ya tenemos un poquito más de energía. Vamos a darle. ¡Ah! Hay que estar muy atentos. Ahí está. Ándale. A los dos. Órale. Uf. Lo logramos. Sí que nos mataron un tantito en el momento anterior. A legendary weapon was exactly what the rebellion needed. They were outnumbered. The once kind emperor had become a tyrant. But his ravens stayed loyal, for he fed them his victims, and the other animals were too frightened to rebel. Renato shuddered at what the emperor was trying to do. To bring back the lost gods, the Black Harvest, the Black Sun? No. He would stop that toad, no matter what the risk. Pero bueno, seguimos con Reinardo. No sé hacia dónde. No puedo pasar por allá. No, pero por acá sí. A ver, hay objetos escondidos. ¿Cómo es ese cofrecito? Ey, ahí está. Más salud, excelente. Cole. Que nos den toda la salud posible. Y pues seguimos el camino. Esta parte, si se acuerdan, ya la habíamos pasado, pero sobre otro extremo. Bueno, entonces esa parte no, pero en este lugar ya hemos estado antes. Pero estamos agarrando caminos alternos. Vamos a ver dónde nos lleva esto. Ok. Vamos a ver. Salud. No hay más salud. Aquí tampoco. Vamos pues. Renato's path was clear. Let the scientists ensure the Sky Ripper was safe to use.
bring it to the rebel base, and then assault the Imperial fleet for the win. Oh, una mesa de trabajo. Ah, ya tenemos una gema, excelente. Ok. Velocidad de ataque. A ver. Posibilidad de ataque crítico, ahí está. Y esta es... Bueno, tenemos nada más posibilidad de ataque crítico que nos va a ayudar. Vamos a ver qué espada podemos hacer. ¿Podemos subirle de nivel? ¿O hacemos otra espada? Vamos a hacer la espada de la Whiter Turn. Vamos a hacerla. This sword from the frigid north was really useful for making popsicles and birdsicles. En la siguiente vamos a subirle el nivel a esta, que es la de fuego. Ya tenemos otra espadita. Podemos interactuar en otros caminos. Pero de mientras vamos a terminar con este. Ahí que anda. Ah. Ah, jo. Ahora, ¿no ves? Órale. Energy steers. Easy to dodge, but boy do they sting if you didn't pay Ay, attention. nos pegan. ¿Y aquí para dónde será bueno? Uy. Bueno, ahí que se queda. Ahora. Ahora sí, como dicen, me las estoy comiendo todas. Boy, some people are just liable to explode if you upset them. Cuida con los cuervos explosivos. Cuando los golpeas no todos explotan hasta unos segundos. Utiliza esa ventaja. Ah, no vi ese. Tenía que contraatacar ahí. Excelente. Ahí está. Hay que estarlos viendo a todos. Ándale. No one could beat Bernardo at hot potato. Ándale, explota el cuervo. Ándale, adiós. Bueno, esos cuervos son nuevos. Son explosivos. Ah, excelente tu cofre. Oye, casi no tengo energía. Bueno, ojalá que podamos encontrar aquí, aunque es un poco de salud. Épale, órale pues. Sigamos adelante. Ojalá que no muramos. There were Estamos a un stickers pequeño all over the toque. platform for really hot lady foxes, with pictures and addresses and everything. Ay no, qué juego, ¿no? ¿Cómo está eso? Como que con zorras muy calientes. Bueno, llegamos aquí. Salud, por favor. Salud. Ah, no hay salud. Vamos a ver. Aquí no hay nada. No hay ningún cofre que destruir. Y creo que llegamos. Bernardo was thrilled. The scientists seemed to think he'd put the Sky Ripper together right. But one toad was worried. Yeah, Sky Ripper could tear a hole in existence itself. There are invisible strings that tie the universe together. If Sky Ripper cut one, the hole would widen and widen until our whole existence fell into it. Another toad sighed. Irving still believes in string theory. At least go see Calaveras. Yeah, said the worried toad. He knows more than anyone else has forgotten about the Transcendent Emperor. If anyone could tell him how to use this weapon safely, it would be Calaveras. It was he who had told Bernardo how to find it in the first place. But maybe he had to give up on using it as a weapon. Maybe he had to go to the secret rebel base and ask the generals there what he could do with a weapon that he dared not use. Ok. Calaveras, él lo sabría. Entonces el Sky Ripper podría destruir la existencia misma. Si había alguna posibilidad de que eso fuese cierto, Calaveras, sabio superior, era la autoridad definitiva en artefactos legendarios. Si alguien puede disipar las dudas de Reinaldo, es él. ¿Cómo te dice un gran... Vamos a ver la versión de arriba. Así que había como habíamos quedado. He'd have to consult Calaveras again. The scientists at the observatory were smart enough. But what did they know of the Transcendent Emperor?
He hoped it wouldn't delay him too long. The rebels had scheduled the final battle soon. Every day they delayed risked the exposure of the secret base. And some soldiers were already drifting back to their homes and families. Calaveras would fix the Sky Ripper for him. And then he would win the final battle. Maybe it was the cold. But after a few steps, Renado's optimism started to slump. What if Calaveras couldn't help? Did Renato dare use the Sky Ripper? Oh, he hated that he had chosen this path. It was so much simpler to rescue friends and attack enemies, even if some of those friends were more trouble than his enemies. Some of those enemies had been friends before and might be lovers after. No, okay, it wasn't all that much simpler, no. Physics made his brain hurt. That, at least he was sure of. Pues bueno, vamos a ver de qué se trata esta parte. Ay, 10 de salud, excelente. A ver, pero... esta es la espada más poderosa que tengo. Sharp? Check. Pointy? Check. Flexible? Check. What else do you need in a sword? Es la espada más poderosa que tengo porque es la primera y también a la que le subimos nivel a nivel 2. Gracias. Vámonos de aquí. Ah. Mira, casi nos vuelven a acabar. He tried to focus on the now. The ravens who seemed everywhere all the time. Where did they hatch from? Were there giant raven hatcheries somewhere, or did they have families? Ooh, he didn't want to think about raven mummies raising their darling raven chicks. Yeah, Calaveras would help. He would make Renato feel better about using the Sky Ripper. Falta uno. Ah, no, faltan dos. Malditos cuervos. Uf. No nos gusta eso, que nos estén matando. He was sort of yanking his own chain, wasn't he? No era por aquí el camino, así que hay que seguirle por el otro lado. Quiero ver qué hay del otro lado también. Pueden haber cosas que nos pueden ayudar. ¡Ah! Ya no podemos regresar, qué poca. Bueno. Ni modos. Ah, pero, a ver. ¡Ay, espada errónea! Otra vez. Bueno, sigamos adelante. Yo no vi que había el otro lado. This was había un definitely cofre o better algo. than pulling yourself up in a bucket. Casi nos pega aquel vato, ese que... Vamos a darle. Ándale. This Ahí could be the está, new crítico. aerobics craze. Am I right? Un nivel más. Bueno, aquí sí podemos regresar, excelente. Excelente, un cofrecito. Y vamos para allá. Vamos a la siguiente parte. Bueno, quiero energía. No, energía no quiero. Salud. Energía no necesito. Aquí puede haber salud. Tiene salud, excelente. Renato really hated inanimate objects. Vamos a seguir adelante. Vamos. Subió muy rápido, ¿no? A ver, antes de... toda la salud que podamos.
Ah, ¡ya! Bueno, no hay nada más por acá. Agarramos todo, excelente. Vamos a seguir yendo para arriba. Oh. Aquí podemos llenar para ver la salud. Qué tedioso, ¿no? Oh, tum, 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 tum. Muy bien, sigamos adelante aquí para que agarremos un poquito de calor. Ey, ¿qué onda? Bueno, siguiente. Pensé que caía todo. Hay dos lugares, a ver. Ay, espada errónea, qué poca. Bueno. Nos hace falta nada más crear la última espada para poder atravesar todas esas puertas. Pero bueno. Y vamos adelante. Espera acá. Más energía. Ahí está, salud. Necesitamos un pelín de tener otra vez la salud completa. Mira que, mira que. Ahí está. Renato had sacrificed a friend for the Sky Ripper. It would be worth it if he could bring a super weapon to the rebellion. But the scientists had ruined everything. Vámonos. ¿Cómo no puedo usar ese Sky Reaper? Sería chido usarlo. Está interesante a ver si se puede hacer una matazón con esa arma. A ver qué más encontramos. Excelente. Oh. Creo que estamos llegando, ¿no? Renato checked to make sure his sword was still working. Yep. No hay nada interesante. Ay, un altar. Vamos a usar el altar. Tenemos un punto de habilidad. ¿Eso qué? Acometida, ponte bien acometido, a través de ellos causar daños. Ah, órale, qué bien está eso. Resistencia. Aumenta la resistencia máxima. ¿Esto qué es? Corre más deprisa. Defensa restiva. Vamos con este. Ahora, contrarrestar un ataque hace más daño. Y eso está bueno. Está buenísimo eso. Calaveras had never let him down. Yeah, of course I can make it work better. But when Renato explained about the strings, Calaveras grew thoughtful. Oh, strings, you say? Well, the Arcana do speak of the ties that bind the world. He drew many intricate symbols in the dirt. Yeah, so, according to my calculations, each time you fire, I'm afraid there's a 1 in 120 chance you'll destroy the universe. That's pretty good odds. That's like rolling, what, 21 dice and they all come up 6. What are the odds of that? What? No! It's more like 2.716s in a row. Anyway, with those odds, it won't happen if I use it just once. What? No. That's so not right. Look, each time you use it... Okay, look. Just don't use it ever. At all, okay? All right, I guess. As he sailed away from the mountains, Renato could see clouds darkening. Rain? No. Ships. Imperial ships swarming thick as bees. This was it. The big esta era la gran batalla. No podían permitirse perder esta. Ojalá que use el Sky Reaper. Y no se bien. Y si tenía que usar el Sky Reaper, podría poner en riesgo el universo. What were the odds of rolling 21 sixes in a row? Creo que vamos a tener una gran pelea por acá. The battle was not going spectacularly well. What had the rebels been thinking? They'd been thinking he would bring the Sky Ripper, or the Iblis Stone, or that he'd sideline Zenobia somehow, or turn her. Couldn't he use the Sky Ripper just once?
After all, if chances were 1 in 128, that meant he'd for sure be okay the first time. They'd get worse each time he used it, but the first time would be okay, right? He wasn't sure that it was right. So he didn't fire the Sky Ripper. He just brought it along, in case. Ah, mira, y en esta parte ya habíamos pasado. Vamos a ver si podemos abrir esta puerta. ¡Ah! No la he hecho la espada. Vamos otra vez para allá abajo. No hay nada más por hacer aquí y vámonos. The portal was heavily guarded. It must go someplace they really didn't want him to go. Un cofre, excelente. Vamos, empieza la pelea. Ándale, tiramos el escudo de una vez. Ah. Nos van pegando 2 veces. ¡Oh, vámonos! Excelente. Nos dieron una acariciada con la espada, pero bueno, seguimos adelante. Yo creo que vamos a empezar todo de nuevo. Siempre hay que llegar al final de aquí, ya me di cuenta. Bueno, al menos esta parte ya nos la sabemos un poquito. Estudiamos lo que podamos. Vámonos a la siguiente. Es como un déjà vu que está teniendo Reinardo. No sé por qué volví a agarrar otra vez por acá, pero bueno. Ah, bueno, por el cofre. Jaja. Vamos todo lo que se pueda. Whee! Ese loco. Nos hace falta crear nada más una espada. Que va a ser la siguiente. Para que podamos abrir todas las puertas que se puedan. Y no dejemos nada pendiente. ¿Y era qué? ¿Y era qué? Ay, 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 ay. Aquí está. Ah, no. Nos trajo a otra parte. Me agarré el cuervo explosivo. Estuvo bueno porque lo aventé hacia los demás. Me ayudó bastante. Ya tenemos la maña hecha. Pero no se puede. Espada errónea. Vamos pues. ¿A dónde nos lleva? Ah, mira, aquí debemos haber llegado desde un principio. Órale. Vamos a ver este. Ese es el... Excelente, nos fue muy bien ahora. No cometida, école. Oh, no. Quiero más salud, quiero. Eso no me sirve por el momento. Imagine getting a horse up in one of these things. He would be cursing a blue streak. ¡Ah! Nos pusieron 2 trancazos. Y eso no fue chido. ¡Ah! ¡Otro! ¡Ah! Oh, estoy a punto de morir. Someone had told him the odds didn't change Una just acariciada because más you'd had a y streak of adiós. good luck. Uy, His uy, gut uy. told him that was wrong, though. And he always listened to his gut. On the other hand, 128 chances to win. Salud. But one of them, he'd destroy the universe. Yo quiero salud. That seemed a bit serious. Maybe he could defeat the Emperor without firing the Sky Ripper. Maybe he could bluff, but with a real weapon.
Like in cards, when you had 3 knaves, but you pretended you had a fizbin. That could work. Ay, aquí debe haber salud, aunque sea un 10. Ah. Nada. Aunque sea las gracias me dieran, ¿eh? Bueno, por favor. No. Bueno, sigamos pues adelante. Oh, creo que aquí va a haber. Uy, 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 muévete. Can I borrow that? Excelente. Ah. Bueno, sigamos adelante. Cada vez vamos peor. Vamos peor de salud cada vez. Llegamos. Uy. Ahí estamos. Pelea, pelea, pelea. No, no hay pelea. No puede pasar, así que hay que... Vamos, vamos, vamos. Nos han matado 2 veces, por eso esa pequeña transición que se ha visto. No les quiero enseñar cómo muero para que no se vea muy feo y no quede yo muy mal. Ándale. ¡Ah! Vamos bien, bajarita, vamos bien. ¡Ándale! Excelente. He set up the Sky Ripper and let it warm up. He would bluff if he had to. Zenobia came out, flanked by a very daunting platoon of ravens. You won't actually use that, she said in that annoying, I know everything because I'm a cat and you know nothing because you're just a fox voice she had. Or I know the odds. Good, because there's a real chance you could destroy the universe. No, not the first time I use it. The odds are too low. What? No? Yeah, sure. The first time, the odds are practically nothing. They only go up if I use it a bunch more times. No, but that's not how odds work. Didn't you pay attention in class? Now surrender, or I'll use it. Just once, he said. Don't. He felt sure the odds were with him. You have to go with his gut. That's what heroes do. Fire, he said. Please? The Sky Ripper fired. With a tremendous whoosh, the Emperor's flagship went up in flames. It was awesome. And then he noticed there was a hole in the air. A blackness, like a tear in a parchment. Wind was blowing into it, widening it. It grew larger, and even larger. Crates fell upwards into it, and the world itself seemed bent, like the reflection on a curved mirror, as it poured into the ravenous hole. Ah, 1 in 128. What are the odds? Thought Renardo. And then everything fell into the hole and was gone. Renardo stared at the book. He was still alive. Again. And still only flying away from burning Ubar. Had he lived that adventure? Or only dreamt it? Had he really died? It felt so real, not like a dream at all. And he'd lost again. Oh, he hated that. But he had made different choices. And he'd lost in a different way. It was the book, wasn't it? Oracles showed you your destiny. But this was showing him different ways he could die miserably. Thanks a bunch, book, he thought. But these were destinies that he did not have to fulfill. But he'd learned another true thing. The core was powerful.
but dangerous if used improperly. Bueno, lo que estoy entendiendo, que Reinaldo puede regresar una y otra vez para tomar distintas decisiones. En esta se murió. Creo que también en esta se murió. Sí, exactamente se murió porque se cayó en el precipicio. Pero aquí nos dice que son 4 verdades. Así que nos hacen falta 2. Y pues por hoy va a ser todo, amigos. Nos vemos a la siguiente. Si les está gustando este gameplay, no olviden darle una manita arriba, suscribirse si no se han suscrito, compartir el video con sus amigos y dejarme sus comentarios, que eso me ayuda mucho para mejorar. Y es todo. Cuídense. Hasta luego.